Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de YouFounders. Un espacio donde hablaremos del ecosistema emprendedor y de cómo lanzar tu startup al éxito. Hola a todos, bienvenidos al podcast de YouFounders, un sitio donde hablamos sobre historias de emprendimiento con emprendedores tops. Hoy tenemos a un invitado muy especial, a Pablo de la Hoz, bienvenido. Muchas gracias. Cofundador y CEO de City Hub, bienvenido, que es un honor tenerte aquí con nosotros, que nos cuentes tu historia de emprendimiento. Si quieres, cuéntanos un poco cómo te lanzaste al emprendimiento. Muy bien, bueno, antes que nada muchas gracias por la invitación y por tener la oportunidad de contar un poco la historia y de aprender junto con otros emprendedores, ¿no? Que hacéis con este podcast y con esta labor. Mi historia viene de, quizás os cuento un poquito el detalle de dónde vengo, ¿no? Para entender el por qué me animé a emprender. Yo casi toda mi vida he estado en una corporación. Desde que salí de la universidad, después estuve en la beca del ICEX, fui a Tailandia y ahí empecé a trabajar con Amadeus. Entonces he estado trabajando con el gigante tecnológico desde el 2006-2007 hasta el 2017. Entonces he pasado por diversos países, por diversas responsabilidades y la última con ellos estaba de Country Manager en Amadeus, en México. Y en aquel momento un poco me picaba la curiosidad del dinamismo y de la velocidad de las startups, ¿no? Entonces busqué el tener una experiencia diferente y en ese momento pasé a ser el Country Manager de Gympass en México. Entonces Gympass, supongo que la conocéis, es un poco la red de gimnasios a nivel global. ¿Y qué sucedía? Que realmente Gympass ya había dejado de ser una startup per se, ya era otra corporación, y entonces un poco lo que me apetecía era empezar algo desde cero. Entonces en ese sentido volví a España con ánimo de folio en blanco, con ánimo de en base a una idea, intentar lanzar un proyecto que ojalá fuese disruptivo, y fue así que empecé a buscar con el ánimo de partir de cero y de inclusive de no saber nada sobre el sector en el que estamos ahora, ¿no? Sí, de lanzarte a lo nuevo, ¿no? Totalmente, totalmente. Cambiaste un trabajo más o menos normativo y ya donde ya sabías qué tienes que hacer a lanzarte a lo nuevo, ¿no? Sí, o sea, una estructura matricial, organizada, vertical, con determinados pasos para tomar una decisión, a algo que tu decisión de la mañana afecta claramente a las ventas que has podido hacer por la tarde, ¿no? Entonces, en ese sentido, completamente diferente. Industria totalmente diferente. Ahora nosotros trabajamos en lo que llaman el PropTech, que es tecnología aplicada al real estate. Lo que sí que he mantenido siempre es el mismo modelo, es un modelo B2B, el double-sided economy, que se basa en tener una buena oferta, se basa en tener mucha demanda y un buen equilibrio entre las dos partes, ¿no? Entonces, siempre he mantenido un poco el modelo de negocio B2B, pero en industrias completamente diferentes. Tecnología aplicada al viaje, gimnasios y ahora tecnología aplicada a la construcción, o sea aplicada al real estate, o sea que no pueden ser más diferentes en ese sentido. Qué bien. ¿Y cómo surgió la idea de City Hub? Realmente el proceso es, hay otro fundador que se llama Ángel Serrano, que es el creador en ese sentido, el ideólogo de la idea. Él tenía más de 30 años de experiencia, es arquitecto, era el director de negocio de lo que en aquel momento era Aguirre Newman, ahora se llama Savills Aguirre Newman o Savills, y entonces él empezaba a ver que el mundo de las oficinas iba a sufrir una gran transformación, ¿no? Entonces tenía una idea, entró en contacto con un venture builder que es 7R, y le contó un poco la idea y a raíz de eso quisieron montar y estructurar un modelo de negocio que tuviese sentido. Y fue así donde nos encontramos en el 2019, pre-pandemia, a vender un modelo de espacios, una red de espacios de trabajo y colaboración. Entonces nacimos en el 2019 en un contexto completamente diferente a lo que soy. Madre mía, ¿y cómo enfrentasteis el coronavirus justo cuando estabais ahí empezando? ¿Cómo lo enfrentasteis? Pues, mira, nosotros nacimos en marzo del 2019, fue toda la creación del equipo, íbamos Ángel y yo con un PowerPoint a visitar a las principales corporaciones para venderles nuestra idea, ahora os cuento un poco en qué consiste la misma, y después a su vez teníamos un equipo de tecnología construyendo la misma.
Entonces íbamos un poco en paralelo y avanzando en función del feedback que íbamos recibiendo, íbamos tocando un poquito las variables para hacer nuestro MVP típico, ¿no? Y pensábamos que teníamos la idea correcta, y ahí vino el COVID y tuvimos que cambiar radicalmente el planteamiento. Entonces ahí fue nuestro primer gran pivotaje, ¿no? Entonces nuestro modelo de negocio, y así aprovecho para contarte un poco qué es City Hub. Nosotros nacimos para tener una red de espacios de trabajo de colaboración entre grandes empresas. Entonces básicamente pre-COVID sobraba entre el 30 y el 40% del espacio, pre-COVID. Y entonces nosotros le decíamos a la corporación, cédenos ese espacio, nosotros lo encapsulamos, lo operamos, lo comercializamos y lo ponemos a disposición de otras empresas que quieran que sus profesionales vayan a trabajar ahí. Entonces era una idea de comparte talento y espacio. Pero era un modelo muy de nicho, era ir a 5 o 10 empresas en Madrid, las mismas en Barcelona, para 20 o 30 empresas que fuesen las que ofreciesen ese servicio. Empresas que quisiesen colocar como mucho foco en que su talento tuviese opciones de conciliación y demás. Entonces, claro, llega COVID y nos cambia por completo esta variable, entonces tuvimos que evolucionar. Entonces, ahora mismo hacemos 3 cosas diferentes. Tenemos un modelo de red, que es puedes trabajar desde donde quieras, cuando quieras. Entonces es una red de más de 120 espacios de trabajo en 17 ciudades en España. Por tanto, los usuarios pueden reservar bajo demanda y pago por uso en cualquier sitio. Igual que reservarías un Airbnb, igual que reservas un coche, puedes reservar un espacio de trabajo, una sala de reuniones para poder tener una reunión. Y eso es el concepto de red. Es un modelo de suscripción y pago por uso. Por otro lado, ya que habíamos desarrollado la tecnología, dijimos, no lo vamos a echar a perder, vamos entonces a gestionar los espacios de trabajo de las corporaciones, de modo que pueden hacer su propia oficina flexible. Y entonces desarrollamos lo que es el modelo del Space Management. Y ahora somos los únicos que ofrecemos una red y el Space Management, de modo que los empleados de nuestros clientes pueden elegir ir a trabajar a su oficina central o pueden ir a trabajar en cualquiera de los espacios que ofrecemos dentro de la red. Y desde ahí empezamos a desarrollar el tercer módulo, que era una solución de consultoría flexible en ese sentido, porque acumulamos muchos datos del tipo de uso que se está dando a los espacios, de quién los utiliza, de qué manera, con qué lógica, con cuánto tiempo se reserva. Entonces, estamos en la capacidad de ayudar a las empresas a decidir qué tipo de huella inmobiliaria tienen que tener a futuro, qué tipo de oficina, distribuida de qué manera, con qué lógica, evitar un modelo de bancos y mesas e ir a un modelo más de encuentro y colaboración entre profesionales, ese tipo de variables. Así que hemos evolucionado mucho, ahora cualquier empresa es nuestro cliente, entonces el modelo ha cambiado bastante, pero hemos pasado grandes penurias durante el COVID porque evidentemente nuestro modelo era uno de los elementos más atacados durante la pandemia. Sí, os habéis tenido que adaptar y cambiar, muy guay. Pues también te quería preguntar, hablando sobre estas cosas que habéis tenido que superar, ¿cuál ha sido como la dificultad más grande, bueno, no sé si habrá sido la de COVID, pero que habéis tenido que enfrentar en este camino? Yo creo que la primera gran venta corporativa. Esa ha sido, o sea, como toda startup, yo creo que hay varios elementos, ¿no? Una, pues el reto que tienes del producto, o del reto que tienes de levantar el dinero adecuado, o el equipo que tienes, o Para mí el importante fue el de la validación del modelo de negocio, y ese era el que necesitábamos que una gran corporación viese el valor que nosotros aportábamos y que era capaz de apostar y firmar con nosotros, ¿no? Entonces, esto se produjo a finales del 2020 y conseguimos nuestro primer gran contrato con la empresa Manpower, y fue un poco lo que nos cambió el apostar y el ver que había futuro en ese sentido, ¿no? Si una empresa de ese porte, con N.000 razones sociales, lógicas de trabajo, etcétera, era capaz de apostar por nosotros, es porque teníamos un producto que era bastante interesante y sobre todo que aportábamos valor a su lógica. Entonces, el gran reto en una empresa B2B como la nuestra es esa primera validación de mercado, tener tus primeros 100, 1000 usuarios, clave para seguir experimentando y creciendo, ¿no? Claro, el primer cliente ahí, el más difícil. Vale, ¿y has tenido algún referente a la hora de montar City Hub? ¿Alguien que te
¿Tú cómo nació ese espíritu emprendedor en ti? ¿Tuviste algo en plan, yo quiero montar mi cosa propia, como algún referente de la actualidad, o simplemente seguiste tu propio camino? Yo creo que todos vamos evolucionando, ¿no? O sea, yo pensé que iba a hacer unas cosas en la vida y luego yo empecé a hacer ingeniería de caminos y luego cambié por el camino N veces. Entonces, creo que vamos evolucionando bastante en la vida, pero siempre creo que he tenido un espíritu de hacer cosas, ¿no? Me acuerdo que probablemente no me fue muy bien en caminos porque me dedicaba a organizar viajes de esquí para mis compañeros, entonces tenía yo creo que ese espíritu emprendedor de hacer cosas y hacer cosas que fuesen diferentes, ¿no? Entonces siempre tuve una motivación de hacer algo que fuese mío. Pensaba que iba a ser más tecnología aplicada al deporte porque me gusta, pero no encontraba ni la idea, ni el mercado, ni el desarrollo, ni demás. Y este proyecto me atrajo mucho porque era un folio en blanco. Realmente era hacer algo desde cero. Y bueno, he tenido la suerte de tener un equipo alrededor que es sensacional, del cual he aprendido y el cual son mis referentes todos los días. Entonces, pues desde Ángel Serrano, que ya he dicho, es el cofundador, más toda la gente del equipo de 7R que han sido súper importantes en el proceso, pero también de nuestros inversores, en algún caso, que son gente de la que también hemos podido aprender, ¿no? Pero yo creo que estamos en un sector en el que, joder, es que no paras de aprender cosas de todos, ¿no? Entonces, a mí me cuesta leer ahora mismo muchos libros de novela histórica que, por ejemplo, me apasionaba, porque creo que hay muchísimo contenido muy aplicado al emprendimiento y a teorías y demás que hay que estar continuamente formándose y hay que desarrollar y hay que aprender, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Y vale, ¿y tienes alguna como esta mentalidad emprendedora? Seguro que te has enfrentado a dificultades que has tenido que solventar originalmente y habrás vivido anécdotas durante este camino. ¿Tienes alguna en especial que recuerdes de alguna cosa que hayas vivido fuera de lo común? Bueno, yo creo que podría compartir una cosa muy mala y una cosa muy buena, ¿no? Entonces, una cosa muy mala fue que durante la época más crítica del COVID, nosotros estuvimos a punto de cerrar varias veces, en el sentido de no veíamos la salida del túnel al modelo de negocio que teníamos con las circunstancias actuales. Se unía una incertidumbre total de toda la sociedad, pero es que nosotros vendíamos un producto que estaba siendo demonizado. Entonces, esa experiencia de tener que poner todos los días buena cara delante de un equipo, intentar sacarlo adelante, tirar de una familia, tirar de la familia que es tu empresa y de todos tus colaboradores, no es duro, ¿no? Yo siempre digo que en las corporaciones se duerme calentito, das por hecho que siempre vas a tener una nómina, que siempre vas a tener, y entras en el emprendimiento y hay momentos que son muy, muy críticos. Ahora, por otro lado, son los momentos que también te dan el mayor orgullo de haber sacado adelante lo que decía, tu primer cliente corporativo, la primera reserva en el sistema. Hace poco hemos superado las 50.000 reservas en el sistema. Oye, pues son cifras que dices que son increíbles, ¿no? Entonces yo creo que eso forja un poco el carácter y un poco la parte bonita es que cada día es diferente. Entonces creo que se pueden celebrar muchísimas pequeñas alegrías estando en el emprendimiento. Porque es verdad que si esperas a celebrar la gran te puedes morir sentado. Entonces hay que ser consistente, ir celebrando esos pequeños hitos y celebrar esas cosas buenas que suceden cada día con parte del equipo y que todo el mundo sea consciente que ese pequeño incremental es fundamental para lograr el objetivo, ¿no? Sí, las pequeñas cosas para llegar a la meta más grande. Totalmente. ¿No? Y dentro de ¿cómo es un emprendedor? ¿Tú qué piensas qué cualidades necesita un emprendedor? Bueno, hay un término que ahora se utiliza mucho, que es el de resiliencia. Sí, ahora se escucha por todos lados. Y yo creo, y en esto, por ejemplo, digo, joder, los autónomos de toda la vida las han pasado canutas, ¿no? Entonces, yo he sido autónomo en su momento y bueno, es difícil, ¿no? Entonces, hay que estar siempre pensando cómo vas a mejorar, cómo vas a llegar al final, cómo puedes continuar un día más. Entonces,
no matter what, tienes que estar ahí, ¿no? Tienes que continuar. Y para mí eso me parece una característica fundamental. La otra es de actuar rápido. Hay que tomar decisiones de una manera rápida y ver qué funciona y qué no, e intentar corregir. Y luego creo que te tienes que rodear de un buen equipo. Es que si no te rodeas de un buen equipo, es que te sacan de la mesa. O sea, es que rápidamente estás fuera del negocio. Entonces, creo que son las cosas que definen un poco el carácter de las startups que continúan y consiguen desarrollar, alcanzar el break-even, alcanzar el rendimiento y seguir aportando valor, ¿no?, en la sociedad. Totalmente de acuerdo. Vale, y si ahora volvieras a empezar tu emprendimiento desde cero, ¿harías algo diferente o seguirías los pasos que has seguido porque te han llevado a donde estás ahora? Haría muchísimas cosas diferente. Eso no significa que me llevaría en un camino también... uno nunca sabe, ¿no? Probablemente habría sido mucho más lean en algunas cosas, ¿no? Me gusta mucho el término lean, ¿no? Es como muy... Hay que hacer pocas cosas, pero esas pocas cosas las tenemos que hacer bien. Y creo que durante un tiempo intenté abarcar demasiados elementos y no daba abasto, ¿no? Entonces yo creo que hay que ser mucho más objetivo, tener 4 o 5 cosas que hacer en un mes y a lo bestia por esas 4 o 5 cosas. El corto plazo en una startup es cuestión de días, meses, entonces tienes que tomar buena decisión y no te puedes plantear objetivos tampoco a tan largo plazo, ¿no? Y algo que haría mucho antes sería toda la parte de la experimentación que hemos tenido con los usuarios. Nosotros hemos llegado a un nivel de iteración y de recurrencia con los mismos que nos ha hecho cambiar por completo el roadmap de desarrollo. Pensábamos que teníamos que hacer N funcionalidades que a día de hoy están completamente abandonadas porque te das cuenta que el usuario ni las pide. Entonces, nosotros vendemos un producto que es, oye, quiero ir a trabajar. Entonces, ¿qué te tengo que dar? Opciones para que vayas a trabajar y que reserves y que cuando entres al espacio pues sea todo fluido. Integraciones con control de acceso, integraciones con diferentes cosas, pero te tengo que proporcionar el servicio de reservar y que puedas entrar sin problemas. Entonces, hay un montón de funcionalidades que pensamos un momento que serían básicas y maravillosas que nadie utiliza. Entonces, creo que esa iteración continua con el usuario y de aprender del mismo es fundamental, de la misma manera que aprendemos de los que nos contrataban, ¿no? Hay determinadas cuestiones que el que te contrataba te pedía y tan solo te lo pedía en el momento de la negociación y después ya nunca lo volvía. Entonces, hay que aprender de todas esas cuestiones para hacer un producto lo más sencillo posible, fácil de explicar, fácil de entender y con una tasa de escalabilidad muy, muy, muy alta, ¿no? Totalmente. Nosotros le decimos a nuestros emprendedores que el MVP hay que moverlo un montón hasta que ya tengas las cualidades del producto necesarias y las que de verdad funcionan, ¿no? Yo no soy nada de tecnología y he evolucionado yo realmente estoy actuando como director de operaciones y como tal, operaciones dirige mucho de la evolución de nuestro producto. Entonces, pues es una parte sensacional y fascinante, ¿no? Pero quien piense que va lanzando diferentes modelos y que no tiene que ir a interactuar, vamos, lo tiene cao, ¿no? Entonces, hay que continuamente estar experimentando y estar probando cosas, ¿no? Y vas a lanzar N1000 versiones diferentes de la plataforma hasta que das con el tiro adecuado, ¿no? Sí, justo. Vale, ¿y qué consejo le darías a un nuevo emprendedor que a lo mejor te esté escuchando ahora o que se esté planteando emprender y no lo sabe? ¿Qué consejo le darías? Primero, que tenga claro que no va a ser fácil, que tenga muy claro cuál es la idea de lo que quiere lograr, creo que hay demasiada mística en el sector sobre la cantidad de casos de éxito y son mínimos, entonces tiene que ser consciente de que va a tener más barreras que bondades. Entonces tiene que tener eso muy claro, que probablemente lo que dice el business plan de que va a llegar a determinada rentabilidad en tiempo, puede que no, tiene la mayor parte de probabilidades que sea que no, entonces tiene que estar preparado para todos esos escenarios y tiene que tener también su vida estructurada y clara de hasta dónde llegan determinadas cuestiones, ¿no? Y en qué fase de su vida está
para acometer determinados niveles de riesgo y de inversión, porque es una inversión de tu tiempo y de tu vida, ¿no? Entonces creo que eso es fundamental a la hora de intentar crecer, ¿no? Entonces eso es lo primero. Y lo segundo, que se rodee de gente en la que pueda confiar desde un punto de vista desde el lado técnico, pero también desde el lado humano. Que sepa rodearse de gente que le diga lo que va bien y lo que va mal de una manera en la que pueda confiar, ¿no? Y eso es fundamental. Vale, pues muchísimas gracias, Pablo, por tu tiempo y por compartirnos tu experiencia. Estoy segura de que a nuestros emprendedores les servirá mucho de inspiración. Así que gracias por estar aquí. Muchas gracias, un placer. Esto es todo por hoy. Te esperamos en el próximo capítulo. No olvides entrar en nuestra página web y seguirnos en nuestras redes sociales. No esperes más. Únete al primer marketplace de emprendimiento del mundo.